Muy bien, estoy con Edgardo Moreno, columnista de La Voz del Interior, y lo invité especialmente para hablar de política, porque estuvimos hablando hasta ahora con Lucas Navarro de economía, pero vamos a ver cómo está funcionando la política, qué es lo que él piensa que va a ocurrir para adelante. Gracias, Edgardo, un gusto tenerte acá. No, gracias por la invitación. Gracias. Bueno, vos sacaste hoy un editorial muy lindo, ¿por qué no nos contás? Sí, me parece que lo primero que hay que hacer para sacar algún tipo de conclusión política de lo que han sido estas medidas que ha resuelto el gobierno, primero es definirlas como efectivamente son. Lo que se aprobó en el Congreso no es una emergencia solidaria, no es un programa económico solidario, es un ajuste de la economía planteado como un anzuelo para los mercados de inversión, a ver si es que es factible, dando la idea de un compromiso con alguna incipiente solvencia fiscal, a ver si es que así se puede avanzar en un programa de renegociación de la deuda externa. El programa de Alberto Fernández como presidente tiene como eje la centralidad de la deuda, por lo menos en esta etapa. Y lo que se ha votado en el Congreso es eso, es un ajuste. Generalmente cuando se piensa en un ajuste se piensa en una reducción del gasto. No ha sido el caso, lo explicó muy bien Lucas Navarro recién. Así, en la columna del gasto lo único que se tocó, que no es un tema menor, porque hay que animarse con ese tema, es la desindexación de las jubilaciones. Una reforma previsional que retrotrae la situación jurídica de los jubilados incluso antes de aquella modificación que hizo y que le valió al Congreso las 14 toneladas de piedra cuando se aprobó la movilidad jubilatoria esta que se acaba de derogar. Incluso antes, digo, porque ni siquiera se vuelve el método anterior de calcular la indexación de las jubilaciones por ley, con alguna canasta de índices que tenga vinculación con el crecimiento de la economía, sino que directamente quedan congelados y sometidos a la facultad discrecional del presidente de fijar aumentos cuando, cuánto y como él quiera. He visto algunas declaraciones ahí del presidente que dice que de ninguna manera congelaría las jubilaciones. Sí, de hecho las ha congelado. Lo que ha conseguido es una ley que lo habilita para aumentar él cuando él quiera, lo cual es una forma un tanto falaz de plantear los temas, ¿no? Es decir, concretamente se ha derogado la movilidad jubilatoria y ha quedado como un factor discrecional del Ejecutivo. Obviamente que el Ejecutivo en algún momento va a disponer aumentos, pero desde el punto de vista jurídico no es la misma seguridad para un jubilado saber que por ley automáticamente se actualiza su haber que esperar una decisión discrecional política del jefe del Ejecutivo Nacional. Y ese es el único punto de la columna del gasto que se ha tocado en este ajuste. El resto es todo columna de los ingresos, es decir, aumento de impuestos. Si le quiere llamar impuestazo, póngale la calificación porque realmente es importante el aumento de la presión impositiva. Y que en el caso de esta emergencia, diría que machea o solapa casi milimétricamente como un castigo a los sectores que votaron en contra de Alberto Fernández. Es decir, al agro, con las restricciones a las exportaciones, a la clase media, que prácticamente fue la base electoral, que aún castigada y muy castigada durante la gestión de Macri, lo mismo votó en ese sentido. Es decir, la idea es que este ajuste lo paguen aquellos que votaron en contra. Después habrá tiempo seguramente, y creo que la inteligencia táctica del Frente de Todos así lo aconsejaría, como para recomponer las cargas con esos sectores. Pero por ahora perdieron la elección, que paguen las cuentas, que paguen los platos rotos. Ahora, fíjate vos una cosa, si uno analiza para atrás, a mí me gusta mucho hacerlo, ¿no? La historia. Los jubilados siempre fueron el pavo de la boda porque siempre metieron la mano en las cajas de jubilación para hacerse de capital. Cristina metió la mano en el ANSES, por ejemplo, y se quedó con un capital enorme. ¿Pero por qué? Porque el jubilado no tiene poder de fuego. Anda a tocarle a la CGT algo, anda a hacer una reforma laboral como la que necesita la Argentina para que lleguen las inversiones. Te prenden fuego al país. Los jubilados, ¿te acordás de Norma Pla con Cavallo? Lo mismo, no tienen poder de fuego. Los jubilados... Hay una cosa que es real, Rubén. Los sistemas previsionales diseñados al estilo del Estado de Bienestar están en crisis en todo Occidente, ¿no? Están en crisis en todos lados. Vos ves que cada vez que un gobierno plantea vamos a hacer algo con la cuestión jubilatoria, eso genera reacciones sociales adversas. Ha ocurrido en Brasil, por ejemplo, hubo una remesón y lo mismo le metieron.
En Colombia hubo manifestaciones muy fuertes en contra del gobierno de Iván Duque justamente por esto, y en Francia, digamos, que cuna de las Macron ideas del Estado, pobre. Macron está hackeado, digamos, y va a pasar una Navidad un tanto incómoda a raíz de justamente de querer modificar el sistema jubilatorio. Es decir, que no es una señal menor en la columna del gasto la que ha dado el gobierno hacia los acreedores externos. Pero el resto es todo impuestos, es decir, mayores ingresos, ¿no? Aumento de retenciones, ajuste de las alícuotas en ganancias, en bienes personales, y el impuesto al turismo, que ha planteado ya $1, que el dólar a 60 era el dólar de las PASO, el dólar de 80 es el dólar de hoy, ¿no? Claro. Es decir, que, en concreto el que están planteando para atesoramiento de dólares o para los viajes al exterior. Se parece mucho a un paquete de medidas que sacó José Luis Machinea cuando el gobierno de la Alianza no sabía cómo hacer para salir de manera ordenada del endeudamiento que había tomado el país para mantener el equilibrio de la convertibilidad al no animarse a bajar el gasto público. Claro. También fue un impuestazo parecido. Y plantea las mismas dudas que en ese momento. O sea, siempre se ha dicho que atacar el gasto público genera recesión, es lo que ha dicho la fuerza política que hoy es gobierno en la Argentina. La pregunta es, ¿semejante aumento de los impuestos no genera recesión también? Claro. Bueno, esa era la duda que se planteaba en el momento de Machinea y es la misma duda que se plantea hoy. Pero es probable que esta señal, que este anzuelo que tira el gobierno hacia el FMI y los mercados de inversión, de deuda, los acreedores externos, pueda tener algún tipo de respuesta favorable, en el sentido de iniciar algún tipo de diálogo para reprogramar los vencimientos, y en ese sentido puede que el gobierno, si lo maneja continuo esa negociación, pueda avanzar en sentido positivo, en el sentido de oxigenar la economía interna vía la postergación de pagos de las acreencias externas. Eso todavía no lo sabemos, va a depender de un proceso económico que recién se inicia. Lo que está claro es que la centralidad de la deuda es el eje político del gobierno, es decir, ha tomado una decisión que, aunque la denomine solidaria, equitativa y todas las otras adjetivos que se le colocan a la emergencia, lo concreto es: vamos a juntar plata para pagar la deuda, vamos a sacar plata de los argentinos para darles a los acreedores externos, que no era lo que decía Alberto Fernández en la campaña. Claro. Decía todo lo contrario, es decir, no vamos a generar ese sacrificio para pagar la deuda. Sí lo van a generar, y en cierto sentido era inevitable que así sea. Hubiese ocurrido con Macri también. Sí. Es decir, digo, para hacer... ¿Lo hubieran dejado? Yo creo que no. Porque acá viene el segundo punto del análisis político, y es con qué manejo de recursos institucionales consiguió Alberto Fernández esta emergencia, que son 9 emergencias, en realidad es un récord histórico en la Argentina. Sí. Ya lo venimos rompiendo el récord de emergencia, ¿no? Pero bueno, marcamos una vara más alta todavía. ¿Con qué recursos políticos lo obtuvo? Y lo obtuvo con un vértigo en el Congreso, una rapidez que mostró un alto ejercicio del poder político en un Congreso que después de la elección de octubre parecía que iba a funcionar de manera más equilibrada, ¿no? Y sin embargo se las arregló, primero cooptando algunos votos frágiles de la coalición Cambiemos, esos 3 diputados que se cambiaron de bando ahí nomás, después de poner la mano en la Biblia, y luego con una operación sobre las contradicciones del radicalismo, especialmente, porque hubo un grupo de legisladores que se planteaba una posición más dura, incluso desde el punto de vista del quórum, y una operación que hubo del gobierno nacional sobre los gobernadores de signo radical, especialmente el de Mendoza, porque ahí se quebraba además el eje con la presidencia del radicalismo que le tiene Alfredo Cornejo, el ex gobernador y líder político del radicalismo en Mendoza. Esa fragilidad generó que exista el quórum, y al existir el quórum la cantidad de votos los podía juntar. Y de hecho la juntó y le sobró paño, digamos, aprobando rápidamente este esquema de emergencias. Esto también hace referencia a un planteo de un nuevo escenario político, porque en esta refriega por quién y cómo paga el ajuste, para mostrarle a los acreedores una voluntad de pago, hay también una reconfiguración del escenario político. Da la impresión de que el programa económico del gobierno no estaba muy preparado, pero que una vez que se sentó en la Casa Rosada, decidió entrar al Amazonas a machetazos y decidió imponer este ajuste
con todas las de la ley. Es decir, buscando una cesión de facultades potente desde el Congreso hacia el Ejecutivo. Y da la impresión también de que la sorprendió a la oposición en una discusión sobre organizacional, de quién tiene liderazgo, si Macri se llevaba el liderazgo porque le fue bien en la remontada y porque la gente en las plazas lo respaldó en el último tramo e incluso en el acto de despedida, o si le corresponde al partido más añoso de la coalición como es el radicalismo. Ha habido planteos como el de Cornejo diciendo, bueno, ya en el 2023 suponemos hacer una paso entre uno, es decir, una discusión yo diría casi abstrusa frente a la ejecutividad voraz que puso el oficialismo en el Congreso para obtener su objetivo, que era esta sanción de la emergencia. Es decir, a la oposición la agarró con la guardia baja, y con la incapacidad de oponer incluso algunos ejes discursivos. Creo que el único que alcanzaron a instalar fue que el congelamiento jubilatorio no abarca los regímenes de excepción, concretamente no abarca las jubilaciones de privilegio. Me parece que ese fue el único caso donde alcanzaron a decir algo que es, a mi juicio, un eje que la sociedad lo tomó como legítimo y como propio y que todavía es una cuenta pendiente para Alberto Fernández. Dice que va a intentar hacer algo, modificar el régimen, los regímenes especiales para los jueces, para los diplomáticos. Hay que ver hasta dónde puede avanzar. Se va a comer 100.000 amparos. Yo creo que hasta que es probable que efectivamente lo haga, que les tire esa pelota envenenada al Congreso y vamos a ver qué hace la oposición con ese tema en el Congreso. Claro. Porque eso sí es recortar privilegios propios también. Claro. Entonces, y si eso naufraga en el Congreso, no habrá sido el presidente el que lo hizo naufragar. Habrá sido, digamos, los legisladores que estaban discutiendo sobre sus propias cosas. Te quiero hacer una pregunta y me quiero pasar al otro lado, a la oposición. Cambiemos, algunos amigos vienen y me dicen, vuela por el aire. Los radicales ya están hartos, los radicales están, según lo que me dicen, ¿no? Dicen esto: cuando llegó el momento de gobernar y cosechar laureles por reformas y qué sé yo, ellos hicieron todo, no nos dejaron participar en nada. Ahora que hay que comerse el fracaso, las críticas y todo eso, quieren compartir con nosotros. No, viejo, agárrensela a ustedes. Esto es lo que me dicen algunos amigos radicales que están divididos en el pensamiento. Otros dicen, no, vamos a seguir haciendo oposición fuerte y todo eso. ¿Cuál es tu visión al respecto de lo que está pasando hoy en Cambiemos? ¿Se fragiliza Cambiemos o se fortalece? ¿Ese 40% tiene valor? ¿Cuánto tiene? A ver, yo creo que tiene, sin lugar a dudas, es un activo importantísimo. Primero porque es un activo social. Eso no depende de los dirigentes de Cambiemos. Ese casi 41% que se expresó en los votos es un activo social, es decir, es algo que está en la sociedad. Y que va a estar en tanto y en cuanto las diferencias programáticas, incluso hasta ideológicas que haya con el bloque gobernante, persistan. Pero eso no lo maneja exclusivamente, no está al arbitrio de la dirigencia de Cambiemos, no estuvo nunca al arbitrio. Es más, creo que la empujó a la dirigencia de Cambiemos, después del golpe de las PASO, a buscar un reposicionamiento electoral que fue lo que lo llevó a ese índice del 40 y pico en la elección de octubre. Ese es un activo social, no es un capital dirigencial. Ahora, como estructura dirigencial, Cambiemos, primero tuvo serias dificultades, y eso fue uno de los grandes problemas de su ejercicio de la gobernabilidad, en el funcionamiento como coalición. Esto fue claro, digamos, es decir, tuvo un reniego permanente la articulación de los partidos de la coalición, por lo menos el PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica. Y dentro de cada uno de ellos también algunas fracciones internas, sobre todo dentro del radicalismo, que es, digamos, que tiene más trayectoria orgánica y por lo tanto también más posibilidad de fisuras internas. Ahora bien, la discusión que empezó cuando después del 27 de octubre se dan con la novedad de que tienen que ser la nueva oposición es cómo va a funcionar la coalición en la oposición. Y yo casi diría que es una discusión teórica baladí, innecesaria. Por empezar, porque por lo general no hay coaliciones de oposición, hay oposición. Las coaliciones tienden a ser una forma organizativa propia de los gobiernos, donde articulan el Ejecutivo con el Parlamento y para lograr mayorías parlamentarias gerencian o gestionan espacios de gestión pública dentro del Ejecutivo. Ya ahí no funcionaron bien.
Ahora, como coalición en la oposición, yo creo que lo primero que tendrían que hacer es hacer un balance autocrítico, que todavía no lo han hecho, sobre lo que hicieron bien y lo que hicieron mal. Y comparar lo que hicieron bien y lo que hicieron mal con lo que hace el gobierno actual. Claro. Y si lo que hace el gobierno actual coincide con lo que hicieron bien, tendrán que votar a favor. Y si lo que hace el gobierno actual coincide con lo que hicieron mal, tendrán que votar en contra. Es decir, el eje programático es lo que define la posición opositora. Y lo último que se va a definir, porque eso parece que está ahí latente, es la candidatura del 2023. Seguro. Eso sí que es pura imaginación política. Ahí me se enseña de que se nos terminó el bloque, pero te quería hacer una última pregunta, Edgardo, sobre el tema de la ideología. Según uno puede apreciar, la cantidad de gente de izquierda que hay ahora, con pensamiento de izquierda, en el actual gobierno, supera al anterior gobierno que decía tener un pensamiento liberal, pero después no lo pudo hacer o no quiso, no sé. Esta ideología que tiene el actual gobierno, si uno mira los 40 países desarrollados o en vías de desarrollo, no están precisamente consustanciados con esta ideología de izquierda, al contrario, uno ve economía de mercado, capitalismo en serio. ¿Vos creés que esta ideología desde el punto de vista político le puede acarrear votos a favor, pero después desde el punto de vista de la gestión, el socialismo en la ex Unión Soviética dejó un cráter? En países como los países nórdicos que lo ejercieron hasta la década del 50, 60, tuvieron que abandonar la ideología de izquierda porque les iba mal, adoptaron una economía de mercado y se les está yendo muy bien, están arriba de los países top 10. Yo lo primero que te diría es que en cuanto a la categorización ideológica, me parece que la identificación con presupuestos programáticos que existieron, sobre todo en el siglo pasado, como el socialismo, el comunismo, ha cedido en la actualidad hacia populismo de izquierda y populismo de derecha en general, digamos, ¿no? Algunos más inclinados hacia un lado o con discurso de izquierda. Me parece que este es un populismo con discurso de izquierda, ¿no? Pero es populismo al fin. Y en eso sí, y lo escuchaba en el bloque anterior lo que dijeron con Lucas Navarro sobre lo que dijo Calvo, ¿no? Solo ellos pueden corregir los desastres que hacen. Salvando la calificación de si es desastre, si es fracaso, si es daño, ¿cómo es? Lo concreto que yo diría es esto. Si uno lo mide al populismo por su capacidad táctica, por hacerse, por la flexibilidad y la capacidad plasmática que tiene para acceder al poder, para conspirar contra el poder cuando no lo tiene y para recuperarlo cuando puede recuperarlo o lo antes posible, yo diría que sí tienen una enorme capacidad táctica para arreglar aquello que hicieron mal o deshicieron. Ahora, si uno lo ve en el largo plazo desde el punto de vista estratégico, yo discrepo con Calvo. No solo que no arreglaron nada, cada vez que volvieron lo dejaron peor. Seguro. Gracias, Edgardo, un gusto tenerte acá como siempre.